Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, y antes que nada muchas gracias por la invitación para estar aquí en esta reunión tan importante de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales, y agradecerles la invitación a Bancomex para precisamente hablar de lo que estamos haciendo, sobre todo en la parte de logística, y que a partir de ahí quizá cada uno de ustedes vea cómo pudiéramos vincularnos, cómo pudiéramos apoyarlos. Y ese realmente pues, es para nosotros el propósito de estar aquí con ustedes. Si me permiten, quisiera yo dividir la presentación en dos. Una es propiamente los servicios del banco, y eso dedicaré la mitad del tiempo. Y la otra mitad la quiero dedicar a hablar del momento que está viviendo el país, del famoso momento mexicano, y por qué siento yo, y con datos, de por qué pensamos que sí estamos en ese momento, y de alguna manera pues tratar de generar esa convicción y esa conciencia para ver cómo lo podemos todos nosotros aprovechar. Entonces quizá la primera parte, y trataré de que no rebase yo la media hora, unos 35 minutos, para quizá si hubiera lugar también a algunos comentarios. Empezamos, Salvador. Bueno, primero, al final del día, el Banco Nacional de Comercio Exterior es una institución que se funda en el año 36-37 para apoyar el comercio exterior de nuestro país. Y lo que estamos buscando es contribuir a ese México próspero al que nos ha convocado el presidente Peña Nieto. De los 5 objetivos que tiene el presidente, que anunció desde el principio de su gestión, nosotros nos identificamos claramente con 2 de ellos. Una, buscar un México próspero. Esto es un México que crezca más, que genere más riqueza, y al mismo tiempo obviamente un México que la distribuya, que la reparta de manera más equitativa. Y la otra también es un México con una mayor presencia internacional, con mayor responsabilidad. A veces no tenemos mucha conciencia del tamaño del país que tenemos, del tamaño en población, 120 millones de habitantes, del territorio que tiene, cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Somos la 14ª economía del mundo, creo que somos una de las economías exportadoras, la número 15 en el sector exportación. Entonces realmente es un país grande, y creo que nos tenemos que ir acostumbrando a que también este país tiene que tener una presencia internacional más fuerte. En nuestro caso, esa presencia internacional obviamente vinculada pues, al mundo del comercio y al mundo de los negocios, porque no se trata de una presencia diplomática per se, sino sobre todo para que tenga un impacto positivo en las empresas mexicanas. En nuestro caso, el nicho, nuestra herramienta para lograr esa prosperidad o para aportar esa prosperidad, pues es el financiamiento. Nosotros lo que damos son créditos, lo que damos son garantías, lo que tratamos de hacer es colaborar también junto con la banca comercial, pues para que haya más financiamiento en nuestro país, y porque al final del día una economía que tenga más recursos, más crédito, es una economía que tiende a crecer más. Lo contrario es que una economía con poca penetración financiera, con poco financiamiento, pues acaba teniendo una economía más limitada. Y en este caso, la administración del presidente Peña Nieto está muy enfocada en ampliar el nivel de penetración financiera, en que haya más plazos, y hay un poco la manera como lo resume, es que haya más crédito, más barato, y yo diría de manera más oportuna y a mejores plazos. Y de eso podríamos elaborar un poco más. Siguiente. ¿A qué nos enfocamos en el banco? ¿Qué estamos haciendo sobre todo? Lo primero es promover las exportaciones mexicanas. Y para eso las alternativas son apoyar a las empresas que ya exportan hoy, los que ya son grandes exportadores, pero sobre todo también que incorporemos a más empresas en el mundo de la exportación. En México habemos 120 millones de mexicanos. Y de acuerdo a diferentes mediciones y de acuerdo al nivel de pobreza que le queramos poner, pues el mercado podrá ir entre 60 y 100 millones de mexicanos. Pero en el mundo hay 7,000 millones de personas, y en el año 2050 seremos 9,000. Entonces tenemos que aspirar todos a cubrir una mayor parte de ese mercado internacional, porque es donde está la mayoría de la gente. También hay un fenómeno de crecimiento de clases medias, en el cual México no se escapa, pero la tendencia también en el mundo es al crecimiento de las clases medias, al crecimiento de las clases urbanas. De hecho, ya estamos en el momento en que la población rural en el mundo ya es un poco menor que la población urbana, y la tendencia es clara hacia adelante. Entonces también
ese es un fenómeno en el cual demográficamente existen las condiciones pues, para que podamos exportar más. También financiamos las importaciones de bienes de capital, de maquinaria y equipo. Si queremos una economía más productiva, más competitiva, que genere bienes y servicios de calidad a precios competitivos, pues muchas veces requerimos invertir en maquinaria, invertir en equipo, invertir en tecnología, y ahí también el banco lo está haciendo a través de sus programas de financiamiento. Queremos también estimular la internacionalización de las empresas mexicanas en el exterior. Las empresas que salen, por definición, pues son más competitivas porque tienen que enfrentar a muchas otras empresas del mundo. Son empresas con mejores productos, con mejores sistemas, con mejores servicios, pero también son empresas que en promedio pagan un 37% más los salarios de los empleados. Pero también son empresas más estables. Por ejemplo, en el caso español, que en los últimos años han tenido una crisis económica muy profunda, pues esas empresas que hace 20 años se aventuraron a salir de su país, como fueron, por ejemplo, los bancos, cuando llegaron a México, los BBVs, los Santander, pues hoy en día el 50% de los ingresos de esos bancos vienen de México y de Latinoamérica. Muchos de esos bancos no hubieran sobrevivido si no hubieran salido, ¿sí? Las empresas que también, repito, salieron, pues han podido enfrentar mejor la crisis española que aquellas que lo empezaron a hacer hasta ahora que tuvieron la crisis. Entonces, la diversificación y acceder a otros mercados es también en beneficio de nosotros porque genera empresas mexicanas más estables. Apoyamos también la llegada de inversión extranjera porque los países para crecer pues necesitamos invertir y la fuente de inversión normalmente pues, sería el ahorro de los mexicanos y el ahorro es insuficiente el que tenemos para el nivel de inversiones que requiere este país y por eso necesitamos estimular y recibir la llegada de inversión extranjera a nuestro país. Y ahí también entra Bancomex con financiamiento, por ejemplo, pues vamos a financiar las naves industriales que requiere Audi para poder producir los nuevos vehículos en Puebla, o en esta plaza aquí de Cancún, financiamos montos muy importantes de nuevos hoteles. Tan solo, por ejemplo, el año pasado, aquí en lo que es la Riviera Maya, el banco financió algo así como 2.300 millones de pesos, eso es lo que prestó, y en lo que va del año hemos prestado 2.600 millones de pesos. Entonces, apoyamos la llegada de inversión porque pensamos que son oportunidades de generación de empleo y, repito, de empleo también bien pagado. Y otro tema que para nosotros es más ya que una vocación, se nos está volviendo una obsesión, es cómo le hacemos para vincular a las grandes empresas exportadoras del país, pues justamente con las empresas medianas y pequeñas. Seguramente conocen ustedes el documento que recientemente publicara McKinsey, donde habla de esos dos Méxicos, un México productivo, competitivo, donde está pues, el sector aeroespacial, donde está el sector automotriz, donde está el sector de las manufacturas, un México cuya productividad al año crece algo así como 6% al año. O sea, ese es el México que está creciendo, ese es el México que jala. Pero tienes el otro México, que son las empresas tradicionales, muchas de ellas empresas muy pequeñas, que año con año, más que crecer, bajan su productividad y tienen una productividad negativa de alrededor del 5 o 6%. Los dos Méxicos jalan en sentidos opuestos y eso hace que el promedio de la productividad del país en los últimos 30 años haya decrecido al 0.8% anual. Y es la productividad la que hace que las economías crezcan. Antes de estar en este trabajo, me tocó conocer la parte del sector rural. Y ahí me queda muy claro el ejemplo. Seguramente hay otros mejores que este, pero por ejemplo, la productividad es la que le permite, o nos permite, que podamos producir o pasar de producir, digamos, 2 toneladas de maíz en una hectárea, que a precios, digamos, de 2,000 pesos la tonelada sería 5,000 pesos de ingreso, a si se le pone mejores mecanismos de producción, si se le ponen semillas mejoradas, si se utilizan fertilizantes, si se utilizan mejores procesos, se puede pasar, por poner un ejemplo, de 2 a 8 toneladas en la misma hectárea. Eso es la productividad.
es aumentar el volumen, es aumentar el valor y entonces sí poder hablar de mayor producción por habitante. Y esa es en la parte en la que nosotros estamos atrasados. Recientemente leía también un artículo que decía que en los Estados Unidos, en los últimos 120 años, la productividad de ese país creció 2% anual per cápita. Eso es lo que explica que sean finalmente pues, la economía más grande del mundo, y ese es el reto nuestro. Y entonces es cómo le hacemos para mejorar la productividad de los no tan productivos. Pues yo creo que una manera relativamente rápida es conectándolos con los productivos. O sea, cómo vinculamos a las empresas medianas y pequeñas con los grandes productores de este país, que se vuelvan proveedores de esas cadenas. Y por eso a veces algunos decimos que ya no es necesario estar viendo cómo le hago para exportar a Francia, cómo le hago para exportar a Alemania. Yo lo que digo es, ¿cómo le hago para exportar si estoy en San Miguel Allende? ¿Cómo le hago para exportarle a la industria aeroespacial que está en Querétaro y que está solamente a 1 hora? ¿O cómo le hago para vincularme con la industria automotriz que está en Silao o Guanajuato? ¿O cómo me conecto con la industria automotriz o manufacturera que está en Nuevo León? Esto es, si ya tenemos en México a las grandes empresas o a muchas de las grandes empresas exportadoras, nuestro reto es cómo vinculamos, cómo hacemos que nuestras empresas medianas y pequeñas se vuelvan proveedoras de esas cadenas globales de suministro. Siguiente. El banco está especializado en sectores, sobre todo cuando es primer piso, cuando prestamos en directo, y prestamos al sector, por ejemplo, de maquila y de naves industriales, estamos en el sector turismo, en automotriz, en el sector energético, en una primera etapa mucho en lo que ha sido energías renovables, pero preparándonos sobre todo para lo que van a ser las consecuencias muy favorables de una reforma energética que ya estamos ahora iniciando el proceso de discusión. Estamos en el eléctrico, electrónico, transporte y logística, que daré algunos ejemplos ahora que toque esa parte, minería, que la abrimos recientemente, telecomunicaciones, preparándonos para lo que justamente está ya ocurriendo ahora, a partir de las reformas secundarias, en donde no debe uno de dejar de reconocer pues que estas reformas secundarias que vienen de las constitucionales, de lo que se tratan al final del día son reformas para aumentar la productividad del país, ¿sí? O sea, si decimos que el reto que tenemos como economía es crecer, y para crecer en valor tenemos que volvernos más productivos, pues las reformas estructurales que hemos estado viendo en el último año y medio son reformas por la productividad. Y me adelanto un poco lo que iba a comentar más adelante. Por ejemplo, una reforma educativa, nomás tú no te muevas, Salvador, yo soy el que me adelanto. Una reforma educativa, pues es una reforma que lo que pretende, obviamente a lo largo de los años, pero lo que pretende es que los mexicanos estemos pues, más preparados de entrada para poder detectar los retos, pero también para poder leer las oportunidades. Quien no está preparado, pues no las puede ni leer, simplemente no sabe ni por dónde vienen los retos, ni dónde están las oportunidades. Y entonces una reforma educativa es para tener un país más productivo. Una reforma, por ejemplo, en el tema de competencia económica. En alguna reunión reciente o en algún viaje reciente que tuve la oportunidad de acompañar al presidente en Portugal, me tocó sentarme al lado del gobernador del Banco Central de Portugal. Y él me decía que las reformas más importantes en el futuro en materia económica, pensaba él, que tenían que ver con los organismos reguladores. Porque justamente la tendencia en cualquier economía es hacia la concentración, hacia generar pocas empresas con mucho poder. Y que entonces se iba a tener que tener reguladores fuertes, pues para impedir que justamente esas consolidaciones pues impidan que haya competencia. Y en el caso mexicano, el propósito de reformar la ley de competencia económica y de fortalecer los organismos reguladores, pues es para evitar justamente un país de monopolios. Y estos monopolios se crean por tendencia o se crean muchas veces desde el origen, derivado de los procesos de privatización que quizá no siempre tuvieron cuidado de esos temas, pero lo que importa al final del día es que un mercado que pueda permitir una mayor competencia
pues lo que va a tener como efecto es cuando menos dos cosas: que encontremos todos más oportunidades donde poder explorar empresas, negocios, pero sobre todo que los consumidores pues paguemos precios más bajos. De acuerdo a la OCDE, en un estudio de la OCDE, los mexicanos pagamos, o digamos el 30% del consumo de los mexicanos se realiza en mercados concentrados, donde en promedio pagamos 40% más altos los precios que si fuera un mercado competido. Y ustedes podrán observar, es interesante, yo creo que es algo digno de destacar y de darle seguimiento, pues cómo a partir del anuncio de las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones, pues un jugador muy importante anunció, lo cual además habla de su habitual talento, de cómo va a promover la venta de una parte de sus activos para salirse de la preponderancia. Ahí ya vemos cuando a veces decimos, ¿y los efectos de las reformas estructurales van a llevar mucho tiempo? Pues sí, algunos llevan quizá un par de días, ¿sí? O sea, empiezan a pasar cosas como consecuencia de esas reformas. En materia financiera, que también ha habido una serie de reformas en materia financiera, ahí de lo que se trata, como decía un momento, es más dinero, más barato, en mejores plazos, en mejores condiciones, y ahí sobre todo se le ha dado un impulso muy importante a la banca de desarrollo para que estemos más activos y que estemos más agresivos. La banca de desarrollo en México tradicionalmente yo creo que ha jugado un rol muy importante, y Cancún quizás es el mejor ejemplo de esa banca de desarrollo cuando funciona. Cancún es un invento mexicano, Cancún es un invento del concepto de la banca de desarrollo mexicana de los años finales de los 60s y 70s, y finalmente hoy en día pues es el polo turístico más importante que tenemos en nuestro país, un importantísimo generador de divisas, más de 80,000 llaves o cuartos en esta zona de la Riviera Maya, o sea que ahí también eso refleja cuando una banca de desarrollo hace las cosas bien, a dónde podemos llegar. Y me regreso a la parte que les decía de los sectores, también el otro sector en donde estamos ahora participando es el sector aeroespacial. Siguiente. Prestamos en primer piso, prestamos en directo cuando son créditos arriba de 3 millones de dólares, y prestamos a través de la banca comercial cuando son créditos de menor monto. Y ahí la manera como apoyamos a los bancos es que o les damos financiamiento para que ellos a su vez presten, sobre todo a los bancos medianos y pequeños, o lo hacemos también a través de esquemas de garantías para que así los bancos se animen a prestar más y en el caso de incumplimiento de sus acreditados nos cobren a nosotros. Hemos crecido mucho en el primer piso y en el segundo, y hemos crecido mucho en el tema de garantías también. Siguiente. Somos un banco normal, o sea, prestamos para capital de trabajo, prestamos sobre todo para inversión, que es donde nos queremos focalizar más. Yo creo que los plazos en el crédito y la oportunidad en el crédito hacen la diferencia. Por ejemplo, no nos animaríamos ninguno de nosotros a pedir un crédito hipotecario para comprar una casa si el plazo del crédito fuera de 2 o 3 años. Dirían, pues no hace sentido, no puedo pagarla, ni pido el crédito. Pero cuando son créditos, en el caso del hipotecario, que son a 30 años, y obviamente ahora con tasas mucho más bajas, ahí sí se anima uno a prestar, a pedir dinero. Y me regreso un poco a esa parte del financiamiento porque es importante, porque cuando hay poco financiamiento, decía yo, pues también hay poca demanda, hay poco consumo. Cuando no hay financiamiento, pues la gente no se anima a comprar la casa, a comprar la televisión, a comprar el refrigerador, a hacer el viaje que tenía pensado. La demanda de la economía es menor y el crecimiento de la economía también lo es. Cuando hay poco financiamiento, las empresas no les queda más que crecer pues de sus utilidades retenidas, de sus propios flujos. Entonces, aunque tengan buenos negocios, no le entran porque no hay financiamiento. Se inhibe el crecimiento. Entonces, hay una relación directa entre financiamiento y crecimiento económico, y por eso la idea de este gobierno es permitir una mucho mayor participación del sector financiero en la economía para que la gente se anime a demandar su casa, a comprar su televisión, a demandar el refrigerador, a bienes de consumo, y eso en sí mismo genere demanda. Y lo mismo pasa en las empresas, que no se vaya ningún buen negocio, que no deje ningún empresario de invertir en un buen negocio por falta de financiamiento. No hay malos negocios que se vuelvan buenos por financiamiento, pero sí hay muchos negocios buenos que pueden no llegarse a llevar a cabo
por falta de financiamiento o condiciones favorables. Y ahí es donde se está poniendo también mucho el acento. Siguiente. Nada más para hablar del banco, el año pasado crecimos el saldo de financiamiento, crecimos 35% con respecto al año anterior. ¿Qué es lo que nos dice eso a nosotros o qué es lo que me dice a mí? Pues que estamos en los sectores donde la economía crece. O sea, estamos prestando porque las empresas a las que les prestamos crecen. Y por eso es que teniendo esta visión es que pensamos que la idea es ¿y cómo incorporamos a otras empresas pues a estos sectores que crecen? No lo estamos haciendo locuras, no estamos haciendo tonterías, no estamos prestando de manera irresponsable. El nivel de cartera vencida del banco es 1.2%. Yo creo que lo estamos haciendo porque a las empresas a las que les prestamos crecen. Siguiente. Me paso a los ejemplos, Salvador, que tienen que ver con el sector de la parte de logística, que además finalmente es algo de lo que me gustaría poderles transmitir y comunicar. Una de las áreas donde estamos más involucrados pues es la logística. ¿Y por qué? Porque México tiene una ubicación geográfica excepcional, una ubicación geográfica pues al lado de la economía más grande del mundo. Y no cabe duda que las cosas, no hay cosas necesariamente buenas o malas, sino que dependen de los tiempos y de las circunstancias. Lo que para México, o así lo aprendimos muchos, quizá en su momento fue una tragedia estar al lado de la economía más grande del mundo. Perdimos la mitad del territorio contra la economía de los Estados Unidos, que no lo era en ese entonces. Como diría el ministro de Relaciones Exteriores de España, antes la preocupación de los países era que te invadiera otro país, o sea, que te tomara el territorio, que llegara y que te invadiera. Hoy la preocupación de los países es que te pasen de largo, que no te tomen en cuenta, que no existas, que no lleguen, que no inviertan. Y por eso la logística es fundamental. Si tenemos una ubicación geográfica envidiable, pues ahora lo que tenemos que hacer es invertir en nuestra logística, en nuestra infraestructura, para maximizar justamente esa fuerza y esa ventaja competitiva. Y lo estamos haciendo, por ejemplo, apoyando inversiones en puertos para ampliar la capacidad de manejo de carga y de contenedores en puertos. Entonces, estamos apoyando un nuevo desarrollo de contenedores en el puerto de Tuxpan, que entiendo que será algo así como para 500,000 contenedores, y estamos también explorando la posibilidad de financiar lo que ya fue la ampliación del puerto de Manzanillo, en donde entiendo que están pasando de 2 millones de contenedores a 4 millones de contenedores, un puerto muy importante en el país. Y también en ese mismo puerto de Manzanillo, a uno de los clientes lo apoyamos para ampliar sus instalaciones para manejo de minerales, porque es a través de ese manejo de esas instalaciones como después exportan a través del puerto de Manzanillo. Estamos también analizando la posibilidad de financiar, el que ya es, o sea, Tuxpan es un hecho, Manzanillo estamos en el proceso y en el de Lázaro Cárdenas también el financiamiento de una de las concesiones para poder ampliar el manejo de coches en la salida a través del puerto de Lázaro Cárdenas. En la parte, digamos, del transporte marítimo, ya tenemos tiempo financiando a muchas de estas empresas, tanto con su capital de trabajo como lo que es la modernización de su flota. Y ahora también, pues con los temas del sector energético, también vemos un enorme interés y una enorme posibilidad de que muchas de estas empresas no sean solamente proveedores de Pemex, sino que lo van a acabar siendo proveedores de muchas de las empresas que van a llegar a hacer aquí inversiones en nuestro país. En la parte también de logística, de infraestructura, estamos apoyando lo que es el manejo de almacenes generales de depósito y hemos ya financiado operaciones, por ejemplo, en donde almacenan metales, así como en el sector agropecuario, pues es muy común que lo que se almacenan sean granos y es muy común la operación de reportos, precisamente para poderle dar financiamiento a las empresas y que nos dan esos bienes en garantía, pues lo estamos haciendo ahora a través de los almacenes generales de depósito para hacer reportos de metales, de refrigeradores, de cualquier tipo de bien al final del día que se tiene que almacenar y se puede después también exportar. Hemos también financiado en el sector aeronáutico, lo hemos hecho sobre todo recientemente
para financiar los anticipos de las compras de aviones de las aerolíneas, pues que están creciendo, y al final del día, como son inversiones millonarias, pues necesitan de muchos bancos para poder participar, y el banco está participando sobre todo en el financiamiento de los anticipos. Y también estamos financiando algunas empresas del sector de transporte, transportistas, en este caso de pasajeros, una empresa que también tiene prácticamente la mayor parte de sus operaciones, incluso en los Estados Unidos, para llevar y traer mexicanos y norteamericanos a este país. Entonces, logística para nosotros es un tema muy importante. Aquí también ponemos un ejemplo del reciente, ya anunciado y está en proceso ya de ejecución, de este ejercicio tan interesante en lo que es el aeropuerto de Tijuana, en donde lo que se hizo es que se compraron los terrenos vecinos del aeropuerto, y ahí lo que se están haciendo son instalaciones. ¿Para qué? Para que un ciudadano norteamericano pueda documentar en Estados Unidos, ahí hace su documentación y después a través de un puente se atraviesa al aeropuerto de Tijuana en México, y desde ahí tiene la oportunidad de tomar vuelos a más de 28 conexiones y también desde ahí poder volar hacia la parte de Asia desde nuestro país. Entonces, simplemente lo que yo quería es dar alguna evidencia, algunos casos de los temas en donde el banco está participando, y creo que a nosotros nos gustaría mucho, porque entiendo que la función del agente aduanal como tal pues ha venido evolucionando a lo largo de los años. Y según tengo entendido, pues cada vez es más común una función como de una asesoría más integral. Ya no es la tradicional solamente de la documentación, digamos, aduanal o fiscal, sino que realmente es dar una asesoría mucho más completa a los clientes. Y lo que a nosotros nos gustaría es que ustedes se lleven la idea pues de que Bancomext es un banco decidido a apoyar el comercio exterior, que es un banco decidido a apoyar, por ejemplo, este tipo de inversiones, y si dentro de los clientes que ustedes tratan y de la gente que ustedes conocen pudieran también referirlos, nosotros con todo gusto podríamos ahondar a través de los canales que nos digan, ahondar en esta explicación, pero simplemente dar una idea del tipo de temas que estamos tratando. Me voy ahora, ya me pasé, serán 10 minutos, no será más de eso, un poquito el tema de lo del momento mexicano y por qué creo que como mexicanos de esta generación sí estamos viviendo un momento muy especial, y que de nosotros dependerá que no se quede en un momento o en un momentito, sino que realmente se vuelva un punto de quiebre, que se vuelva una tendencia. Una estabilidad macroeconómica, no voy a abundar mucho, pero lo que sí es que es un hecho es que un país que logra tener ya tasas de interés y de inflación bajas como la nuestra, una estabilidad cambiaria razonable, esto es que no tenemos esas fluctuaciones o esas devaluaciones, un país que ya no tiene la preocupación de que el día de mañana simplemente nos quedamos sin reservas internacionales y que ya andamos arriba de los 190,000 millones de dólares, es un país que tiene bases sólidas para crecer, pero sobre todo también tiene condiciones para planear de largo plazo. Eso es algo que ha llevado muchos años, hay que cuidarlo, pero hoy en día es también uno de nuestros principales activos. Siguiente. Es una economía abierta, una economía que se ha transformado, y bueno, seguramente no hay mejores testigos que ustedes que lo han vivido. De ser una economía cerrada hace no muchos años, pues realmente es una de las economías más abiertas. Nada más para recordarles algunas cifras. A principios de los 80, México exportaba 15,000 millones de dólares y de esos el 70% era petróleo. Hoy en día exportamos el año pasado 380,000, el petróleo no representa más del 15%, el 85% de nuestras exportaciones son manufactureras y exportamos 60% más manufacturas que toda América Latina junta. Eso ha sido un cambio estructural, un cambio dramático, y que en parte respondió a la necesidad de usar otra visión ante una crisis, pero que hoy en día se ha vuelto una de nuestras principales fortalezas. Ser una economía abierta no solamente nos ha permitido ir a otras partes del mundo, nos ha permitido importar insumos más baratos para tener una industria más competitiva, y también permitió la llegada de más inversión extranjera. En los 80s, el promedio de inversión extranjera anual a nuestro país era como de 2,000 millones de dólares al año. A partir de la apertura comercial, yo creo que el promedio andará entre los 12, 15,000 millones de dólares de inversión extranjera anual.
O sea, habernos abierto al mundo, no solamente, repito, nos trajo insumos más baratos, acceso a otros mercados, sino que nos permitió una inversión extranjera mucho más fuerte. Posición geográfica, ya comenté, al lado de la economía más grande del mundo, pero realmente nos pone en condiciones de ventaja. El otro día en una visita a la planta de Bombardier en Querétaro, en donde están armando la parte trasera de un avión Challenger, en donde hacen las alas traseras y el timón, ahí arman esa parte del avión y les lleva 12 días llevárselo a la planta de Wichita, en donde acaban de armar el avión completo. Eso no lo pueden hacer si lo estuvieran haciendo desde China. O sea, la ventaja comparativa de estar en México, armarlo aquí y poderlo integrar en 12 días, ponerlo en una planta de Estados Unidos, es una ventaja nuestra y es una ventaja de este país. Y hay, bueno, simplemente unos datos de los días, ¿no?, que llevaría mover una mercancía de China y traerla a la costa este de los Estados Unidos versus la posibilidad de hacerlo a través de barcos o a través de trenes o a través de camiones desde nuestro país. Siguiente. Tenemos una industria manufacturera pues, que se ha venido desarrollando, que se puede hacer mucho más y se debe hacer mucho más, no hay la menor duda, pero somos el 6º proveedor de la industria aeroespacial en los Estados Unidos, somos el 8º productor de vehículos y probablemente en no mucho tiempo seremos el 5º, somos el 4º exportador de coches a nivel internacional, pronto vamos a estar produciendo 4 millones de vehículos en México. Hasta hace poquito éramos el primer exportador de pantallas planas a los Estados Unidos y lo mismo de refrigeradores. O sea, estamos haciendo cada vez manufactura más sofisticada, cada vez de más nivel y evidentemente este país tiene que ser una potencia manufacturera y una potencia logística y van de la mano, porque el tema es que lo que aquí se produzca se pueda también estar moviendo no solamente a Estados Unidos, a Centroamérica, sino a otras partes del mundo. Siguiente. Bono demográfico, pues tenemos un fenómeno demográfico positivo, ¿sí? O sea, tenemos en esta generación la proporción más alta de mexicanos en edad de trabajar con respecto a la población total. Esto es, ahorita ya no le estamos dedicando tanto dinero a estar teniendo que hacer escuelas primarias para niños. Ahora ya tenemos que invertir en otras cosas. Pero estamos teniendo gente en edad de trabajar, somos más o menos como 53 millones de personas en la población económicamente activa y claro que el reto es encontrar esos trabajos porque es cuando tendríamos la fuerza laboral más fuerte para producir más. Nuestro fenómeno entonces, nuestra demografía es positiva, las mujeres también se han venido incorporando cada vez más a la fuerza de trabajo, que representan creo que alrededor ya de un 30 y tantos %, aunque ahí todavía hay algo más que aportar, lo cual también todavía aumentaría más este potencial. No tenemos ahora los problemas que tiene, por ejemplo, Japón, donde son 120 millones de japoneses, pero van a ser 80 en pocos años. O países como Europa, donde ya su tasa de reposición pues es negativa, o sea, no están pudiendo crecer para siquiera compensar las personas que se van. Entonces, la demografía es una fortaleza. Y lo que también ya comenté, las clases medias en nuestro país, como las queramos medir, como lo queramos medir, lo que es un hecho es que el nivel de pobreza como porcentaje de la población total ha ido a la baja, ¿sí? Todavía, bajo muchas mediciones, evidentemente el nivel de pobreza en nuestro país todavía es muy alto y es algo que tenemos todos que ver cómo lo bajamos. Pero como lo queramos medir, los niveles de pobreza van a la baja, lo cual por definición quiere decir que las clases medias van al alza. Y las clases medias son lo que buscan las empresas para invertir en un país. Como lo decía el otro día de una empresa aseguradora, pues nosotros lo que queremos ver pues es unas clases medias en México creciente, porque a quién les vamos a vender seguros, pues se los queremos vender a ellos. Y lo mismo pasa con las televisiones, con los refrigeradores, con los coches. Entonces tenemos como país un crecimiento de clases medias importante. Siguiente. Energéticos, tenemos, y yo creo que la reforma energética en ese sentido va a ser un gran detonador. Hemos en este país vivido, y sobre todo el gobierno, vivido muchos años del petróleo. O sea, los ingresos petroleros hoy en día representan el 35% de los ingresos del gobierno, ¿sí? Entonces, hemos vivido de ahí, pero se acabaron los tiempos de la energía, de la explotación barata, y ahora lo que necesitamos es poder
permitir la inversión privada, nacional y extranjera, pues para poder maximizar esa renta. Yo decía el otro día en un lugar que a veces nosotros en México confundimos objetivos con medios. O sea, el objetivo debe ser maximizar la renta petrolera para los mexicanos. Pero los medios cambian en los tiempos y cambian en la historia. Quizá en el pasado el medio era que el gobierno fuera propietario de las empresas que explotaban el petróleo. El objetivo hoy sigue siendo el mismo, maximizar la renta petrolera para los mexicanos. Pero la manera de maximizarla hoy ya no es con una industria petrolera en manos del gobierno, sino es permitiendo que participen particulares, nacionales y extranjeros para sacar esos recursos. En gas estamos creciendo y se dice que tenemos la cuarta reserva más grande del mundo en shale gas, que es precisamente lo que a los americanos les ha permitido bajar el costo del gas del BTU de $16, que lo siguen pagando los europeos y lo siguen pagando los chinos, a $4 en los Estados Unidos, en Texas. Siguiente. Yo con lo que quiero concluir es decirles que si tomamos en cuenta los logros que como país hemos alcanzado, que si tomamos en cuenta las fortalezas que tenemos, nuestras ventajas comparativas, si tomamos en cuenta lo que estamos haciendo como país, porque al final del día estas reformas estructurales pues son de nosotros. Es más, el hecho de que los partidos políticos en México se estén pudiendo poner de acuerdo para lograr estas cosas, pues es un logro de la democracia mexicana. Lo digo así porque normalmente a los legisladores siempre los criticamos porque no se ponen de acuerdo. Ahorita siguen recibiendo las críticas porque se ponen de acuerdo, pero la verdad es que se están poniendo de acuerdo en temas que para este país son fundamentales. Ahí simplemente les pongo unos cálculos de lo que algunos analistas consideran cada una de estas reformas va a ir contribuyendo a un mayor crecimiento del PIB, y como empecé diciendo, es porque son reformas para liberar a la economía mexicana, para darle más potencial, para facilitar su productividad. Algunas tardarán más años en que las veamos concretarse. Concretamente creo que la reforma educativa pues es de esas, de largo alcance, de mucho tiempo, pero otras, yo les puedo asegurar que otras ya están surtiendo efectos desde ahora. ¿No podría haber una inversión de $4,500 millones en Coatzacoalcos para producir productos de polietileno que nos van a permitir sustituir $1,500 millones anuales que hoy importamos si no hubiera la expectativa de que este país se va a abrir el sector energético? ¿No estaría habiendo inversiones en este país también millonarias para conectar con tubos el país, para traer gas de los Estados Unidos y traerlo ya a nuestras empresas generadoras de electricidad para que se pueda producir gas mucho más barato que a partir de como lo hacemos hoy en día del combustóleo? O como nos decía en alguna visita reciente en Zacatecas, un empresario que nos decía, hoy en día de mi costo de producción el 40%, o no más bien hoy en día mi costo de producción el 40% es gas. Con la llegada del gasoducto en Zacatecas, que se inauguró también recientemente, ese costo de producción va a bajar del 40% al 8%. De ese tamaño son las reformas que estamos viviendo en el país, y creo que de ese tamaño es el esfuerzo que tenemos que hacer para que realmente, como empecé diciendo, no sean un momentito, sino que sean un punto de quiebre. Yo creo que los países como las personas, y con eso concluyo, pues también dependemos de las circunstancias, de la coyuntura. Uno podrá poner mucho esfuerzo, podrá hacer uno muchas cosas, pero si la coyuntura no nos es favorable, pues muchas veces no logramos el objetivo. Y al revés, si no estamos también preparados, si no hacemos nuestra parte, pues también de nada importa que las circunstancias sean favorables si no estábamos listos para aprovecharlas. Mi lectura es que el país está preparado, que el país ha hecho muchas cosas y las estamos haciendo, y el escenario nos está haciendo favorable. Y ahí sí va a depender de nosotros que lo aprovechemos, que lo alarguemos, que lo maximicemos, para que, como yo concluyo, no solamente es cómo lo hacemos para crecer más,
No. ¿Cómo le hacemos para convertirnos en un país desarrollado en esta generación? O sea, en los próximos 25 años, a partir de cosas como las que hemos hecho y estamos haciendo, México debería plantearse el reto, la aspiración de ser un país desarrollado en esta generación. Y sí podemos, lo han hecho otros, con condiciones mucho más desventajosas, de un piso mucho más bajo, y lo hemos hecho también nosotros en otras épocas en donde hemos tenido crecimientos anuales del 6%, crecimientos del PIB per cápita del 3,5%, o sea que están dadas las condiciones y creo que sí existe el momento mexicano, y nada más para redondear, pues en Bancomex estamos con el deseo de a través de nuestro financiamiento, de nuestro apoyo, pues contribuir, aunque sea con muy poquito, en que logremos esa aspiración. Les agradezco mucho la invitación y muy buenas tardes.